En Brasil, existe un lugar que se ha convertido en un símbolo del horror carcelario, un nombre que resuena como una advertencia de lo que ocurre cuando la violencia y el abandono estatal se combinan. El Complexo Penitenciario de Pedrinhas. Ubicado en São Luís, en el estado de Maranhão, este penal fue inaugurado en la década de 1960 con la intención de descongestionar otras prisiones de la región, pero con el tiempo pasó a ser considerado uno de los centros penitenciarios más peligrosos del país. Lo que debía ser una solución terminó por convertirse en un infierno donde la vida tiene poco valor, y la muerte acecha en cada pasillo. Su nombre ha estado marcado por masacres, motines, fugas, denuncias de tortura y decenas de muertos que convierten a este lugar en una de las prisiones más temidas de América Latina. Para entender cómo Pedrinhas llegó a convertirse en un símbolo de terror, es necesario hablar del problema estructural del sistema penitenciario brasileño. Desde hace décadas, las cárceles del país enfrentan una crisis profunda. Hacinamiento extremo, falta de recursos, corrupción y un dominio cada vez mayor de las facciones criminales. En Brasil, muchos penales no están bajo el control real del Estado, sino de las organizaciones del crimen organizado que operan tanto dentro como fuera de los muros. Pedrinhas no fue la excepción, y por sus pasillos han dominado bandas rivales que, en lugar de rehabilitar, convirtieron la prisión en un campo de batalla sangriento. Uno de los aspectos más alarmantes de Pedrinhas ha sido su sobrepoblación. El complejo fue diseñado para poco más de 1.700 internos, pero en varias ocasiones llegó a albergar a más de 3.000. Esa saturación creó un ambiente propicio para la violencia. Pabellones abarrotados, presos durmiendo en el suelo, disputas por comida, agua o espacio, y una mínima presencia del personal de seguridad. La falta de control facilitó que las facciones criminales impusieran sus propias reglas, organizando desde asesinatos hasta verdaderos tribunales internos donde decidían quién debía vivir y quién debía morir. Los episodios de violencia que allí ocurrieron estremecieron a todo Brasil. Entre 2013 y 2014, Pedrinhas se convirtió en un escenario de horror. Solo en ese periodo murieron más de 60 internos en circunstancias brutales. Decapitaciones, cuerpos carbonizados, enfrentamientos con armas improvisadas y hasta con fuego se volvieron noticia internacional. Videos grabados por los propios presos salieron a la luz, mostrando escenas macabras que fueron difundidas por medios de todo el mundo. Aquello no solo reveló la magnitud del problema, sino que expuso la incapacidad de las autoridades para mantener el orden dentro de los muros. Los motines eran frecuentes. En noviembre de 2010, una rebelión duró más de 30 horas, dejando un saldo de 18 muertos. Los internos reclamaban mejores condiciones, pero la respuesta fue la represión violenta. 3 años después, en 2013, estalló la ola de violencia más recordada. En ese año, las disputas entre el Primeiro Comando da Capital, conocido como el PCC, y facciones locales desataron una guerra sin cuartel. Los informes señalan que muchas de las muertes se cometieron como demostraciones de poder, como mensajes claros para los rivales y para las autoridades. No se trataba solo de matar, sino de hacerlo con una brutalidad que infundiera miedo. El complejo no solo fue escenario de muertes dentro de sus muros, sino también detonante de violencia fuera de ellos. Durante los motines de 2013 y 2014, familiares de presos y habitantes de São Luís vivieron el terror cuando las órdenes dadas desde el penal provocaron ataques contra autobuses y ciudadanos en las calles de la ciudad. Era la prueba más evidente de que Pedrinhas no era solo una cárcel, sino un centro de operaciones del crimen organizado. Lo que pasaba dentro tenía un eco inmediato fuera, y la población civil terminó siendo víctima de esa cadena de violencia. Organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, denunciaron en repetidas ocasiones las condiciones infrahumanas de Pedrinhas. Se documentaron casos de torturas, negligencia médica, falta de alimentos y agua potable, además de celdas en condiciones deplorables.
El complejo se convirtió en el símbolo del colapso del sistema penitenciario brasileño. Los testimonios de algunos sobrevivientes describen a Pedrinhas como un lugar donde nadie dormía tranquilo. El miedo era constante, porque cualquier discusión podía terminar en asesinato. Los guardias, superados en número y en recursos, se mantenían al margen o incluso eran cómplices de las facciones. En algunos casos, los custodios permitían la entrada de armas y drogas a cambio de sobornos, reforzando así el poder de los líderes criminales. En otros, simplemente cerraban los ojos ante la violencia, sabiendo que intervenir podía costarles la vida. El gobierno del estado de Maranhão intentó implementar medidas para recuperar el control. Se reforzó la presencia policial, se realizaron traslados masivos de presos a otras unidades, y se construyeron nuevas instalaciones para reducir la sobrepoblación. Sin embargo, las raíces del problema eran tan profundas que las soluciones parecían parches temporales. Cada vez que se lograba un periodo de calma, bastaba un rumor, un ajuste de cuentas pendiente o un cambio en el equilibrio de poder entre facciones para que la violencia estallara de nuevo. Los medios de comunicación brasileños comenzaron a llamar a Pedrinhas el infierno en la tierra. La expresión no era exagerada. Dentro de sus muros se repetían escenas que recordaban a un campo de guerra. La diferencia es que esta guerra no tenía reglas ni treguas, y quienes estaban atrapados allí tenían pocas posibilidades de sobrevivir mucho tiempo. El promedio de vida de algunos internos era corto. Si no tenían afiliación a una facción poderosa, quedaban expuestos como presas fáciles de los más fuertes. La cárcel de Pedrinhas también fue un espejo para mostrar la desigualdad social de Brasil. Muchos de sus internos provenían de comunidades pobres, donde la falta de oportunidades, la violencia callejera y la marginación los empujaron hacia el crimen. Una vez dentro, lejos de rehabilitarse, eran absorbidos por un sistema aún más violento, donde la única ley era la del más fuerte. Aquello dejaba en evidencia que el sistema penitenciario no cumplía con su función de reinserción, sino que se transformaba en una escuela del crimen. Hoy, aunque las autoridades han implementado reformas y han tratado de mejorar las condiciones, Pedrinhas sigue siendo un símbolo del fracaso del sistema penitenciario brasileño. La violencia se ha reducido en comparación con los años más sangrientos, pero las cicatrices permanecen. Los recuerdos de los motines, de las decapitaciones y de las escenas de horror aún resuenan en la memoria de Brasil. La cárcel continúa siendo mencionada en informes de derechos humanos y en debates sobre la urgencia de una reforma profunda en el sistema carcelario. El complejo penitenciario de Pedrinhas no es solo una prisión más, es un recordatorio constante de lo que sucede cuando el Estado abandona su responsabilidad y permite que el crimen organizado dicte las reglas. Es un reflejo de un país que lucha contra sus propias contradicciones, que busca seguridad y justicia, pero que en muchos casos encuentra en sus cárceles un caldo de cultivo para más violencia. La historia de Pedrinhas es la historia de miles de vidas truncadas, de familias destruidas y de una sociedad que aún busca respuestas. Al final, hablar de Pedrinhas es hablar de la delgada línea entre la justicia y la barbarie. Es un ejemplo de cómo el encierro, en lugar de ser un camino hacia la reinserción, se convierte en una condena a la violencia perpetua. Un espacio donde la vida y la muerte se deciden con la misma facilidad con la que se enciende un fósforo. Y aunque sus muros intentan ocultar lo que ocurre dentro, la verdad ha salido a la luz una y otra vez, mostrando que en Brasil, la cárcel más peligrosa no es solo un lugar físico, sino también el símbolo de un sistema roto que necesita una transformación urgente.